Algunas culturas tienen ritos de iniciación y otros ritos de pasaje, que constituyen el paso de la persona de una etapa de la vida a otra. Por ejemplo, los ritos de la edad adulta se realizaban alrededor del comienzo de la pubertad y variaban de un lugar a otro. Todos tenían la meta de asegurar que los jovencitos se formaran para ser personas productivas y responsables como parte de la comunidad. En el proceso, los varones y las niñas aprendían que se esperaba de ellos como miembros adultos de la sociedad. En la comunidad cristiana también hay ritos específicos que señalan el compromiso de las personas con la fe que profesan. Estos actos sagrados confirman la participación y el compañerismo de una persona en la comunidad y la ayudan a ser miembro fiel de ella. Favorecen la comprensión de lo que incluye su compromiso con Cristo. Esta semana consideraremos 3 ritos de nuestra fe: el bautismo, el lavamiento de los pies y la cena del Señor. Estos 3 ritos constituyen la esencia de lo que significa el compromiso cristiano. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Ya estamos en el 9º programa de esta serie que lleva por título Crecer en Cristo, y particularmente hoy tenemos un tema bastante interesante y apasionante. Tiene que ver con los ritos que están en la Biblia, los ritos de la vida cristiana. Vamos a ver todo esto que tiene que ver con las ceremonias. ¿Hay ceremonias? ¿No hay ceremonias? ¿Qué significan los rituales? Etcétera. Y para eso tenemos a un invitado habitual, ya que prácticamente es parte de la casa, al pastor Guido Quinteros. Bienvenido, Guido, que el Señor te bendiga. Gracias por estar con nosotros hoy día. Gracias a ustedes por invitarme y poder tener el privilegio de dirigirme a tantas personas. Bueno, te hemos tenido que sacar varias veces de tus actividades, ¿no es cierto? Pero vale la pena. Ha sido beneficioso para nosotros y creo que para nuestros amigos telespectadores también. Hoy día vamos a hablar sobre este tema. Sin embargo, antes queremos dejar un video que va a ser un pequeño resumen de lo que se trata la lección de hoy. Los ritos de cualquier tipo siempre han estado asociados a una tradición o a un resguardo superior que los ordena, dicta o determina. Bajo el significado estricto de la palabra rito en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, se puede decir que es un conjunto de reglas establecidas para el culto y ceremonias religiosas, aunque en su primera acepción se distingue simplemente como una ceremonia o una tradición. En la actualidad existen incuantificables ceremonias o tradiciones. Una de las más populares, al menos en Chile, y conocida como mechoneo, es el rito de iniciación de los nuevos estudiantes que ingresan a la educación superior. Algunas de las actividades que rodean esta práctica es el arrebato de la vestimenta por parte de los estudiantes de rango superior para devolverla cuando los novatos consigan una determinada cantidad de dinero. Otras prácticas envuelven el ensuciar la misma ropa o cortar el cabello. Pero lamentablemente se han producido accidentes bajo el alero de estos ritos. En Chile, en marzo de 2006, 10 jóvenes resultaron con quemaduras en el cuerpo debido a que fueron rociados con un peligroso ácido. Otras clases de ritos se producen, por ejemplo, en las tribus aborígenes. Los niños de 8 años de la tribu Vanuatu tienen que demostrar su masculinidad saltando desde una torre de madera de 30 metros de altura, donde el objetivo es impresionar a los dioses y a las mujeres. Otro acto igual de tormentoso es el de la tribu de los algonquinos cerca de Quebec, en Canadá. El rito promueve el paso hacia la vida adulta y la masculinidad. En él se usa una droga conocida como Wisocan, la que les puede llegar incluso a borrar la memoria por completo.
Dios también implementó ritos en las Sagradas Escrituras, lo que significaría que algunos de ellos, aún existentes en el mundo, son realmente necesarios. Pero existen otros que ha creado el hombre que son totalmente rebuscados y carentes de sentido común. Bueno, el tema de los ritos, ¿qué te parece? Interesante. Y muy bueno para ser comprendido también, como todos los otros temas que hemos visto. Claro, porque este tema de los ritos, ¿no es cierto?, pareciera ser que forma parte de todo lo que tiene que ver con las culturas, ¿no es cierto? Cada sociedad, cada cultura tiene sus propias prácticas que los identifican y que refuerzan sus valores o sus propósitos, ¿no es cierto? Por lo tanto, así como en el mundo los rituales pretenden marcar conductas en las personas en relación con su vida cotidiana, religiosa o cualquier otra situación, no sería muy impensado creer que la Biblia también presente algunos rituales que marcan la vida de un cristiano. Por lo que vamos a ver durante esta lección, que tiene que ver con el bautismo, y dos ritos que tienen que ver con la fe, ¿cierto? Lavamiento de pie y la cena del Señor. Así que para adentrarnos en estos temas, vamos a pedirle al Señor que nos acompañe, por favor, Guido, guíanos en la oración. Muy bien. Una vez más, Señor, muchas gracias porque podemos abrir tu palabra y tratar de entender aquello que tú has revelado con tanto cariño para cada uno de nosotros. Ayúdanos y ayuda a todo televidente a entender y comprender tu palabra. Para eso te pedimos tu presencia humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es interesante ahí la declaración. Yo creo que todo esto que tiene que ver con los ritos parte con Hechos, ¿no es cierto? El libro de Hechos, capítulo 2, 38, Hechos 2, 38, donde dice la palabra de Dios: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver esto de los ritos con la religión? Bueno. ¿Cuán importante tiene que ver con los rituales cristianos con la vida cristiana o con la doctrina? Pues no sé. Yo creo que la intención de Dios respecto a los ritos y rituales que Él establece en su palabra, yo veo dos propósitos por lo menos. El primero de ellos tiene que ver con un reforzamiento de nuestra fe a ese Dios que un día nos sacó y nos conduce hacia la tierra prometida. Primera cosa, ¿no? Marcar hitos de lo que fue nuestra experiencia a lo que va a ser de aquí en adelante, ¿no? Segundo propósito, yo lo veo desde la perspectiva de este versículo que encuentro aquí en Éxodo capítulo 12, versículo 26, cuando dice: y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? O sea, aquí hay un propósito pedagógico. Aquí hay una religión donde nuestros hijos y los hijos de los cristianos tienen que ver. Los hijos habrían de interesarse por la parte espiritual en la medida en que vieran a sus padres participar de estos ritos. Y la oportunidad de los padres para explicarles a sus hijos del por qué hacían esas cosas. Miren qué interesante. El texto dice: cuando vuestro hijo te pregunte, ¿y qué es este rito? Entonces tú tienes la oportunidad de hablarle del Dios y de lo que significa esto. Claro, y además yo logro ver en ese versículo que dice: cuando te pregunten sobre esto, tú tendrás la oportunidad de decirle por qué razón existe el rito. Es el punto. Más que el rito en sí o por qué lo haces, sino dónde está el fundamento de este ritual, ¿no es cierto? Ahora,
los ritos, bíblicamente hablando, no están solamente en el Nuevo Testamento, porque estos que estamos hablando acá son ritos del Nuevo Testamento, pero por ejemplo tenemos ritos en el Antiguo Testamento con la celebración de la Pascua. Sí. ¿Qué fue la Pascua? La Pascua es un rito que recordaba la liberación del pueblo de Israel del yugo egipcio. Esa noche tan importante para la experiencia del pueblo de Israel, ¿habría de quedar en el olvido? No. Entonces Dios le dice a su pueblo: celebren cada año este día para que ustedes nunca se olviden, porque la tendencia del ser humano es olvidarse de lo que Dios hizo por nosotros. Primera cosa. Y parece que por ahí va el tema de los ritos. Correcto. No olvidar. Por eso decía, para reforzar la fe. Claro. ¿No? Entonces, y en segunda instancia, para enseñarle a mi hijo que lo que estoy haciendo tiene un significado, tiene un propósito, tiene una razón de ser. Hijo, lo que pasa es que un día fuimos esclavos y el Señor nos libró milagrosamente y por eso es que celebramos este rito. Y entonces el hijo comienza a entender de qué Dios me están hablando, de un Dios que libera. ¿La Pascua inicia en Egipto o es antes de Egipto? No, se inicia en Egipto. Ya. Porque Dios le da la orden y le dice: esta noche vas a ser liberado y para eso necesitas estar tú con tu familia, preparar el corderito, manchar con sangre el marco de la puerta, los dinteles de la puerta, porque esa noche habría de descender, dice, el ángel destructor, ¿no? Entonces, eso debía realizarse todos los años. ¿Para qué? Para reforzar la fe y para no olvidarnos y para poder enseñar a nuestros hijos en qué consiste nuestra religiosidad. Antes de la Pascua habían ritos. Mientras tanto, tú piensas en la pregunta, si a lo largo de toda la historia, por ejemplo, está el sacrificio. Bueno, correcto. Hay un primer rito ahí del altar. Correcto. Los altares, está la circuncisión, ¿no? También. La circuncisión. Correcto. Ahora, el altar originalmente pareciera ser que el primer rito que nosotros vemos en la historia de la bíblica. Bueno, cuando Génesis habla de que Dios vistió a Adán y Eva con pieles de animales, entonces implícitamente entendemos de que esos animales fueron, ¿qué cosa? Sacrificados. Claro. ¿No? Y de ahí en adelante, Abel y Caín se presentan ante Dios ofreciendo sacrificios de acuerdo a las instrucciones del ritual que debían realizar. Ahora, es interesante que los ritos marcan como la trayectoria o la vida de una persona, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de Abraham, cuando Abraham iba poniendo altares, o Jacob, ¿cierto? Se sabía que por allí había pasado el patriarca. Correcto. ¿Cierto? Por el lugar donde estaban, donde se erguían estos altares que medían 1 metro por 90, más o menos, altares pequeños, que se sacrificaban. Así que de alguna manera los ritos como que van marcando la vida de una persona. Marcando y reforzando nuestra fe. La vida cristiana. Correcto. Claro. Ahora, ¿qué pasa con los ritos fundamentales que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento? Por ejemplo, el bautismo. ¿Tiene algún asidero, alguna base en el Antiguo Testamento sobre este rito inicialmente? Bueno, sí, por supuesto. El bautismo estaría reemplazando lo que significaba la circuncisión. ¿No es cierto? Ahora, el bautismo en sí no hay que verlo como un sacramento, es importante decirlo también. Hagamos una diferencia ahí entre los sacramentos y lo que son las ordenanzas. Las ordenanzas, correcto. El sacramento básicamente apunta a que el rito en sí infunde una gracia especial al alma, como que es un mérito de mi parte para recibir algo. La ordenanza no es otra cosa que una oportunidad que Dios me da en cumplir y así demostrar mi fe. No es el rito en sí, sino el Por ejemplo, en la Iglesia Católica están los sacramentos. Correcto. ¿No es cierto? Los sacramentos, está la hostia, el pan. En ese concepto yo no entendería que sería, si yo tengo estos elementos, recién voy a recibir la gracia perdonadora o purificadora de Dios. Claro. Desde el punto de vista neotestamentario o más evangélico, significa que el celebrar estos ritos implica es solamente una expresión de mi amor, de mi fe, mi comprensión. Correcto. Una oportunidad que Dios me da de reencontrarme con Él. De reencuentro, ¿no es cierto? Pero en sí no tiene ningún poder salvífico. Correcto. O sea, los sacramentos podría ser que sí, los tienen. Esa es la diferencia. Si yo no los tomo... Claro, esa es la diferencia. Ya. Ahora, cuando nosotros analizamos en la historia bíblica el tema del bautismo, por ejemplo, vamos a descubrir que el bautismo
en la experiencia del pueblo de Israel ocurre después de haber sido librados del pecado. Atravesaron el mar Rojo y Pablo atribuye a esa figura como que era el bautismo donde todos pasaron por el agua, ¿entiendes? Entonces refuerza la idea de que la ordenanza no es un acto para ganar la salvación, no, es una expresión de mi fe por lo que ya Dios hizo por mí. O sea, es retroactiva. Correcto. Es un hito donde yo voy reforzando, voy recordando lo que Dios ha hecho por mí y me da la oportunidad de agradecerlo otra vez. Es interesante esto porque cuando nosotros analicemos el tema del bautismo, a la vuelta del siguiente bloque, allí hay unas pequeñas preguntas que tengo, porque si los sacramentos, a diferencia de los ritos, son como necesarios para, ¿el bautismo acaso no es necesario para la salvación? Hago la pregunta porque la vamos a poder responder a la vuelta del bloque. ¿Qué te parece? Correcto. Vamos y volvemos, una pequeña pausa comercial. No se vayan. Estamos aquí en Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Gracias por preferir quedarse en Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, y por preferir este programa Lecciones de la Biblia. Sin duda usted está siendo una persona gratamente bendecida por el Señor, porque quien dedica tiempo al estudio de la Biblia tiene la recompensa obvia de encontrarse con el Señor. Hemos estado durante este programa hablando un poquito acerca de los ritos. Sin embargo, fuimos a preguntarle a nuestros amigos qué sienten ellos respecto de este tema. Le hicimos una pregunta: ¿para qué sirve el bautismo? Y miren, esto fue lo que ellos nos respondieron. Para los que no creen en la religión, yo creo que les da lo mismo. Y a los demás es lo que lleven en el corazón cada uno. Porque así entra a la población de Dios. Que acá somos todos cristianos y a todos los han bautizado. A mi familia, por ejemplo, a todos. Depende de la religión mía, bueno, como católico sí, pues. Pero claro, porque uno viene con un pecado de nacimiento. A través de los sacramentos, del bautismo en este caso, recibes, eres hijo de Dios, y eso es lo principal como para el cristiano, en este caso el católico. Sí, por supuesto. Una forma de acercarte a la religión desde pequeña nada más. Porque al bautizarme yo asumo todo lo que me enseña la iglesia y sigo lo que me enseña la iglesia. Para ser cristiano. Porque asiste la ley de Dios. Gente como que cree en la suerte, ser bautizado significa que te vas al cielo y no al infierno, sobre todo si eres niño. Muy bien, ahí está lo que tú dijiste, Poquido, el tema del sacramento respecto de la ordenanza, ¿no es cierto? Mucha gente cree eso. Claro, el sacramento tomado como un requisito, ¿cierto? Algo que uno tiene que adoptar, no importa la edad que tenga, simplemente se toma y se tiene como parte de la vida espiritual, la vida cristiana. Ahora, interesante que la mayor parte de las personas sí entienden que el bautismo es necesario. Es como parte de la necesidad de la vida. Pero una señora dijo ahí, para que el que es creyente está bien, pero el que no cree, bueno, da lo mismo. Claro. El rito no tiene mucho sentido. El bautismo, ¿qué es lo que es el bautismo? Bueno, creo que es conveniente aclarar un poquito esto, porque muchas personas, como ya vimos en el video, creen que el bautismo es un sacramento. Vale decir, si fuera un sacramento, la edad no interesa, pueden ser de días también, podemos bautizarlo, ¿no es cierto? Es por eso que hemos entrado a ver cómo algunas iglesias bautizan a los infantes, a los chiquititos, a los bebés. Pero desde el punto de vista bíblico, el bautismo no es otra cosa que una expresión de un testimonio de mi confianza en Dios, de lo que Dios ya ha hecho por mí. No, ahí está la diferencia. Entonces, por eso que el bautismo tiene que ser realizado por una persona o cumplido por una persona que tiene clara la película en términos de saber lo que está haciendo, porque está dando un testimonio de lo que Dios ya ha hecho en su vida, ¿no? En ese sentido, se cumple el texto que dice: el que creyere
Correcto. La primera es la creencia. Y fuere bautizado, será salvo. Luego dice, más el que no creyere, siempre pone énfasis en ¿qué? La fe. En la fe. Y ya no dice después, y no fuere bautizado. No, porque no tiene sentido. Correcto. Porque si no cree, ¿qué sirve? No tiene sentido. Entonces, desde ese punto de vista, el bautismo debe ser para personas que entienden y saben y tienen la conciencia de lo que están haciendo, porque quieren dar testimonio de lo que Dios ha hecho por ellos. Ahora, la palabra bautismo, o baptizo, o mai, ¿cierto? Significa sumergir. Significa hundir debajo. Pero es el concepto que se usaba para sepulcro también, para cementerio. Es el lugar donde están los muertos, por decirlo de una manera etimológica. Significa entonces que bautismo tiene algo que ver con morir a algo, con estar muerto. Bueno, entramos al significado del bautismo. Claro, pero antes de eso, el bautismo, ¿cómo debe ser ejercido en este caso? ¿Cómo se ejerce? ¿Por inmersión? Por inmersión, como dice la Biblia. ¿O por aspersión? No, por inmersión. Como lo hizo Cristo. Correcto. Okay. Porque el bautismo es un símbolo que habla de una relación de pacto con Dios. Señor, yo entro en una relación contigo. Yo marco la diferencia entre lo que antes viví y lo que quiero vivir ahora. Ahora quiero vivir en una relación de pacto contigo. Entonces, el Señor me pide que dé testimonio de esa intencionalidad que existe en mí y me da ordenanzas y me dice que debo hacerlo de la siguiente manera. Y ahí entra el bautismo. Como Pablo dice, ¿no?, que somos muertos. Es recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Así como Cristo murió y resucitó, nosotros también, al ser sepultados en el agua, morimos a una vida pasada y nacemos a una vida nueva. Entonces, al hacer eso, al ver cómo otras personas lo hacen, yo estoy reforzando mi fe. Yo estoy entendiendo que Dios está dirigiendo a su pueblo, a su iglesia y dirigiendo también mi vida. Muy bien, entonces el bautismo en el fondo tiene que ver básicamente con lo que Cristo ha hecho en mi vida, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la esencia espiritual que viene detrás del bautismo? ¿Qué es lo que viene internamente? Porque lo otro es un acto. Yo voy a una pileta, voy a un río, me bautizo, pero ¿qué es lo que está detrás del punto de vista espiritual? Bueno, a la hora del lo que bautismo? ya dijimos, ¿no? Lo que interesa realmente es sentir en carne propia aquella liberación del pecado que Dios ya produjo en nosotros, la paz y la tranquilidad que Dios produce al sacarme el sentimiento de culpa. Entonces, qué bonito es cuando la persona ahora quiere dar un testimonio y quiere gritarle al mundo a través de lo que hace, no de lo que dice. Mi vida le pertenece a Dios y yo quiero que Él la dirija. Entonces, pero el bautismo en sí no tiene ninguna trascendencia si antes yo no he sentido la obra de Dios en mi vida. ¿Qué sería, por ejemplo, el bautismo como un sacramento? Claro, nada más, yo cumplí ese requisito. Pero resulta que no hay una experiencia interna de cambio de vida. No he salido de Egipto. No, el bautismo es para los que salieron de Egipto, ¿no? Para aquellos que han aceptado la dirección de Dios en sus vidas y ahora se les da la oportunidad de dar ese testimonio al mundo entero. Ese es el objetivo. Pero ahora, ¿se puede bautizar una persona que no tiene un conocimiento cabal de la doctrina? Se puede. Y de hecho lo hemos visto muchas veces. ¿Sobre qué base estaría planteado el No, pero digo, cuando yo digo que se puede, de hecho, físicamente se puede. Y lo han hecho muchas veces. Pero no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, por eso que es importante que la persona, antes de ser bautizada, comprenda realmente, ¿no?, qué es lo que significa. ¿Pero no es suficiente creer? Sí, pero esa fe y esa confianza que él tiene que demostrarlo a través de un estilo de vida. Ya. ¿No? Entonces, porque de esa manera está Dios queriendo identificar a su pueblo, aquellos que están obedeciendo lo que Él ha establecido para marcar un punto de diferencia entre lo que eran y lo que quieren ser de quien han. A mí esto es un tema bastante, digamos, controvertido en algunos casos, se comenta mucho dentro de si el bautismo como un fin en sí mismo o el bautismo, ¿no es cierto?, como una necesidad espiritual.
¿cuál es este rol? Porque yo recuerdo hace unos años atrás, cuando era pastor en Concepción, justamente, y me parece que en esa época, no, tú estabas como presidente de la Unión. Y me acuerdo que un día yo estaba en una campaña de evangelismo, y fui un día, era un día jueves, un señor entró a la iglesia, y ese día yo hago un llamado para bautizarse el sábado. Y este señor, primera vez que venía a la iglesia. Terminó el programa, yo pedí que las personas que se habían tomado la decisión se quedaran, conversé con ella, y ahí estaba este señor, un señor de unos 50 años más o menos. Pedro, todavía me recuerdo su nombre. Y cuando terminó la reunión yo me acerco a Pedro con la intención de decirle, mire Pedro, tú no has venido nunca a ninguna reunión, no te conozco, no sé mucho nada de ti. Y cuando me acerqué, Pedro tenía olor a alcohol. Yo lo noté que estaba un poco alcoholizado. Así con mayor razón me dio la intencionalidad de decirle, Pedrito, mira, ¿qué te parece si estudiamos la Biblia? Con este afán de decir, tú estudia la Biblia, demuestra un poco tu interés, ¿cierto? Tu fe. Y me costó porque él me dijo, no, que si él había entrado a la iglesia porque me decía, tengo algo acá adentro, me decía, algo acá adentro que quiero sacarme. Bueno, yo le dije, mira, lo vas a poder sacar con la ayuda del Señor. ¿Qué te parece si estudiamos la Biblia y te preparas para un bautismo futuro? Bueno, después de un buen rato lo convencí. El sábado a la tarde, cuando eran tipo 3, 4 de la tarde, yo me recuerdo que veo un poco, media hora antes de llegar a la iglesia, veo una multitud de gente, no era poca, digo multitud, pero pensando en lo que significa la espera de una reunión. Uno no llega a la iglesia y hay 30 personas afuera esperando para entrar a la reunión. Uno siempre llega a la iglesia media hora antes y abre el diácono, está el pastor y alguien más. Pero allí habían aproximadamente 30 personas. Y cuando me voy acercando eran amigos y familiares de Pedro que habían venido a su bautismo. Y sale Pedro contento del medio del grupo de personas a abrazarme, pastor, aquí estoy para mi bautismo. Y yo quedé shock. Y le digo, pero Pedro, le digo así, pero no habíamos quedado que íbamos a estudiar la Biblia y nos habíamos preparado. No, pastor, que ¿sabe qué? Si no me bautizo ahora, no me voy a bautizar nunca en el futuro. Así que yo ahora quiero bautizarme, por eso es que vengo con mi familia. Bueno, yo consulté con los ancianos y un anciano me dijo algo muy sabio. Me dice, pastor, mire, la verdad es que el hombrecito es grande, él sabe lo que hace, así que bautícelo nomás. Y eso hice, bueno, póngalo al final. Le dije, póngalo al final de la lista. Alguien se equivocó, lo puso al principio y lo bauticé a Pedro. Pero con esa sensación de que había hecho algo bueno, pero también algo que no estaba muy seguro que era lo mejor para Pedro. Yo recuerdo que después que fui llamado para venir a trabajar acá a Santiago, en uno de estos viajes volví a Concepción, llegué a la iglesia, por unos 2 o 3 años, y Pedro era el diácono, el jefe de los diáconos de esa iglesia. Entonces, en ese momento yo me quedé pensando, bueno, Pedro no tuvo que pasar por ninguna experiencia. O sea, el caso de él demuestra de que hay conversiones, ¿no es cierto?, del momento, que se pueden bautizar, pero que no necesariamente tienen que vivir como todo un proceso de demostración, porque a lo mejor dejaríamos de bautizar a varios. Es posible. Bueno, bíblicamente hablando, también existen casos de hombres que se bautizaron en el día en que conocieron las verdades del Evangelio, el etíope, por ejemplo. Sí. ¿No? Felipe le habló del Evangelio de Jesús y al poco rato encuentran una cantidad de agua y dice, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Yo creo que de alguna forma esas historias nos dicen de que el Espíritu Santo puede hacer un trabajo tan rápido, ¿no es cierto?, que supera nuestras expectativas, ¿no? Y ahí donde nosotros tenemos que tener el discernimiento que Dios nos puede dar en esos momentos, ¿no? Porque el Señor puede transformar vidas en un toque. ¿Por qué no? ¿Por qué limitar el poder de Dios? Ahora, puede ser que esas personas anteriormente ya tuvieron alguna experiencia religiosa, pero que fueron postergando, y llega el momento en que ellos se convencen de que es ahora, y llegan a la iglesia, pero nosotros
desconocemos esa cantidad de oportunidades que Dios le fue tocando el corazón. Pero tampoco tuvieron tiempo para demostrar ninguna experiencia de obediencia. Correcto. O sea, no es el caso de Pedro no es el primero que yo te digo, porque hay otros más que yo he vivido, pero no siempre aparentemente tiene que ver con demostrar una experiencia de vida para el tema de decir o si me bautizo o no me bautizo. No, es que aquí viene el punto, es solo para hacer la diferencia entre el sacramento y la ordenanza. Porque si nos vamos al otro extremo, vamos a pensar en que cumplido el bautismo está todo listo. No. El testimonio tendrá que ser o antes o tendrá que ser después. Pero que tiene que haber un testimonio claro de que lo que el Señor está haciendo por ti, eso es evidente. Correcto. ¿No? Entonces, en cambio el sacramento no interesa el tipo de vida que puedas vivir. O antes o después, con tal de hacerlo. Que lo hagas, que lo tengas. Ahí está el problema. Es como, ¿tengo la licencia o no la tengo? Y punto. Bueno, yo dejaría una pregunta para el bloque, porque vamos a volver ahora. Vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos luego, pero quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Se necesita bautizarse para salvarse? ¿Es necesario el bautismo para la salvación? No me la responda. Vamos a una pequeña pausa y retornamos con lecciones de la Biblia. Gracias por permanecer con nosotros en Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, en este programa Lecciones de la Biblia. La verdad es que estamos estudiando estos temas que tienen que ver con las ordenanzas bíblicas. Son ordenanzas que dejó el Señor Jesucristo, que marcan la experiencia cristiana. Estamos hablando del bautismo. Dejamos una pregunta planteada allí. Sin embargo, antes de ir a la respuesta, aunque ya ha estado con nosotros en otros programas, Guido, entiendo que tú has sido administrador durante muchos años, trabajaste como presidente de la Unión Chilena, presidente de varios campos de la iglesia, y actualmente, ¿dónde te estás desempeñando? En la iglesia, el distrito de Fe y Esperanza, Santiago Centro. Ya. ¿Bonita la experiencia? ¿Qué tal? Bonita la experiencia. Es interesante un reencuentro con los hermanos, ¿no es cierto? Esas vivencias que uno echa de menos mientras está en la administración. Porque cuando uno está en la administración, Patricio, la soledad es clara, ¿no? El jefe siempre se va quedando solo, se va quedando solo. Claro. Y no tiene ese cariño, ese afecto, ese olor a oveja que digo a veces, ¿no? Y bueno, volver a una iglesia siempre ha sido reconfortante porque las mejores satisfacciones uno las encuentra en el distrito, en contacto con las personas. ¿Qué es eso de OPSO? ¿OPSO tienes algo que...? OPSO es una agrupación de jóvenes de la Iglesia de Fe y Esperanza que hacen un proyecto muy parecido al proyecto Caleb todos los años. Van a los lugares extremos de Chile, ¿no? Fueron a Colchane, arriba al norte, ya en el norte, fueron a Puerto Williams, fuimos a una isla olvidada ahí en Alao, entonces llevamos una serie de proyectos de salud, médicos o operativos de diferente tipo, ropa, alimentos, y finalmente tratamos de hacer una semana de decisiones y bautizamos. Y si es posible, fundar una iglesia también. ¿Quién está liderando ahora OPSO? Bueno, en este momento hay una hermana que ha sido recién elegida. Estaba Patricio Duarte, pero él se quedó en OPSO. En uno de los proyectos se quedó como misionero estable. Y sí, te iba a preguntar por Patricio. Sí, se quedó en Alao. Él está a tiempo fijo, contratado por la asociación ahí. Mira. Nos quedamos sin director, entonces nombramos a una hermana que está empezando a liderar a este grupo de jóvenes que todos los años vamos a un lugar de Chile. Bueno, juntan dinero, juntan alimentos. Sí, durante todo ropa, el año hay empresas. El año. Sí, hay empresas que ya colaboran con nosotros. ¿Cómo están? Por decirte, cada año llevamos promedio una ayuda cerca de 30 millones de pesos. En ropa, en alimentos. El puro traslado del camión hasta Alao, imagínate cuánto cuesta. Y 2 camiones. ¿Cuánto sale ese traslado? Lleno, completo. Pero hay una empresa que, gracias a Dios... ha ido como institucionalizándose el proyecto, ¿no? Haciéndose... Y estamos apuntando ahora a que grande. Entremos en el programa de la iglesia. Ahora, ¿cómo eso lo están asociando con ASA, Acción Solidaria Adventista? Sí. ¿Con ADRA también? Con ADRA también, para que establezcamos la obra, ¿no? Una iglesia.
para abrir una iglesia, porque antes era repartir, ahora no, ahora queremos algo más concreto. Sí, que pueda traer alguna cosa más, formar iglesias, por ejemplo, la plantación de alguna iglesia. Formar iglesia. Qué interesante. Bueno, que siga bendiciendo el ministerio ahí de OPSO, un gran ministerio, y a quienes trabajan ahí, y a quienes quieran colaborar, fe y esperanza en la iglesia, y es un ministerio que tiene cada día más adeptos y que está desarrollándose cada día mucho más. Muy bien. Vamos a la pregunta. Te preguntaba, ¿el bautismo es necesario para salvarse? Yo me remito a lo que dice San Marcos 15 y 16, cuando dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, dice, primera condición, y fuere bautizado, vale decir, aquel que manifiesta fe y tiene oportunidad de dar testimonio de eso, será salvo. Luego dice, más el que no creyere. ¿Qué significa eso? Eso significa, y tenemos casos bíblicos, de que, por ejemplo, el ladrón en la cruz creyó. Pero no se bautizó. Pero no se bautizó, pero estará en el paraíso, como dijo el Señor. Lo sabemos porque Cristo se lo prometió. Se lo prometió. Si él, por ABC razones, hubiera salido, se hubiera bajado de la cruz, ¿tendría que ser bautizado? Se hubiera bautizado, obviamente. ¿No? Ahora, esto es importante. A ver, ¿se hubiera bautizado o tú crees que debiera haberse bautizado? Él yo creo que se hubiera bautizado. Ya, si se lo hubieran planteado. Obvio, porque él se hubiera sometido a la iglesia y la iglesia le hubiera dicho, ahora tú tienes que cumplir con este rito. Y él lo hubiera hecho sin problema. En otras palabras, este ladrón dijo, yo acepté a Cristo como mi salvador personal, por lo tanto ahora asumo que debo bautizarme como un compromiso de pacto. Ese es el sentido del bautismo. Que es lo mismo que le diría a cualquier persona que no está clavado en una cruz. Así es. O sea, es esencial en el fondo. Es esencial. Ahora, si yo encuentro una persona, como tú encontraste a este hombre, a una persona que está moribunda, y dice, Señor, yo creo, pastor, yo creo en Jesús, pero las condiciones físicas de ese hombre impiden ser bautizado. Él ya creyó. Bueno, ese es el ladrón en la cruz moderno, ¿cierto? Claro. No pudo hacerlo. Claro, yo creo que ahí donde tú planteas, donde está planteado en Marcos 16, el eje central está en la fe, de la persona, porque si cree es salvo, si no cree no es salvo, ¿cierto? Es lógico, es natural. No hay salvación sin Cristo. No hay salvación sin la cruz, no hay salvación sin sangre. Lo que ratifica la idea de que la salvación no está en el rito, no, está en la fe. Está en la fe, por eso digo. Y está en la fe de quién es el objeto de esa salvación, que en este caso es Cristo. Correcto, el que creyere en la noticia del Evangelio, de la buena noticia. El que cree en Cristo, naturalmente, no quien cree en cualquier cosa. Yo puedo creer, no sé, hay tanta filosofía hoy en día en el mundo y que también tiene ceremonias bautismales como producto de esa fe. Ahora, me parece bien hacer esta observación porque de pronto uno podría pensar que el bautismo es como lo esencial. Sería lo mismo como cuando dice, bueno, si yo guardo el sábado me salvo o no. O sea, guardar el sábado me salva o no me salva. Lo que está detrás es la fe, es la obediencia a lo que Cristo dijo. Ahora, ¿qué pasa con el tema del otro rito que tiene que ver con el lavamiento de los pies y la Santa Cena? ¿De dónde vienen esos ritos? ¿Dónde surgen? Bueno, en realidad la Santa Cena no es otra cosa que la continuación del rito de la Pascua que recordaba la liberación del pueblo de Israel del yugo egipcio. Y adicionalmente a ese rito estaba el rito de humildad, vale decir. Que se lo incorporó Cristo. Correcto. Lo agregó el Señor. Correcto, ¿no? Cuando Él partía de este mundo, ¿no?, necesitaba enseñar a sus discípulos a que periódicamente tenían que encontrarse con esta realidad de su sacrificio expiatorio, y Él estableció la Santa Cena, y Él, por su propio ejemplo, ¿no?, cuando empezó a lavar los pies de sus discípulos, les enseñó, por ejemplo propio, de que la única manera de que el rito tenga sentido en mi vida, de que yo pueda recordar lo que Dios ha hecho, es manifestando un espíritu de humildad frente a un encuentro con Dios. Entonces,
Él lo dijo, ¿no? Así como yo os he hecho, vosotros también, dice, hagáis. Entonces, el rito de humildad no es otra cosa que la preparación para lo que viene, para la participación de los emblemas, cuando el pan representa el cuerpo de Cristo y el vino representa la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que le agrada a Dios? Si Él lo estableció, hagámoslo, o vamos a obedecerlo. ¿Por qué? Porque Él lo estableció así, y eso fortalece nuestra vida, fortalece nuestra fe. Ahora, desde el punto de vista teológico, ¿por qué tiene que ir acompañado el rito de humildad al concepto de salvación? Porque en el caso de la Santa Cena, hablamos allí del pan, que nosotros entendemos que el quebrantamiento representa el cuerpo de Cristo, el vino, la sangre. Pero el lavamiento de los pies es como una cosa que no está relacionada con el sacrificio. El sacrificio, tal vez del punto de vista humano, sería el sacrificio de Cristo de humillarse, porque cuando uno ve el caso de Judas, por ejemplo, Judas, ¿cuál fue la razón por la que Judas nunca logró aceptar la invitación de Dios? Probablemente Judas nunca entendió lo que significa la humildad, la humillación, el despojarse, el desbaratarse de todo esto humano y entender que la vida espiritual tiene que ver con la vida del reino de los cielos, tiene que ver con renuncia, con aceptar a Cristo, con reconocer y reconocer al mismo tiempo nuestra verdadera condición como seres humanos, que somos débiles, diferentes, y tenemos que practicar esa humildad. Porque me pregunto, si una persona celebra, reconoce a Cristo como un Salvador personal, celebra el pan y el vino, pero es egoísta, pendenciero, peleador, se lleva mal con sus hermanos, ¿sirve o delante de algo todo eso que haga? Bueno, quizás puede arrojar luz aquella conversación que tuvo Jesús con Pedro, ¿no? Cuando recuerdas que Pedro le dijo, a mí no me lavarás los pies jamás. Y entonces Jesús le dice, mira, si no te lavaré tus pies, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro le dice, Señor, entonces lávame todo. Claro. No, le dice, vosotros ya estáis limpios. Claro, pero ¿por qué Cristo condicionó a Pedro a la salvación, a ese rito? Porque Pedro estaba dejándose llevar por sus propios impulsos y no estaba permitiendo que el Señor guiara. Bueno, por ahí lo entendería. Ahí está el punto. Pedro, cuando tú hagas un pacto conmigo, tu compromiso es que hagas lo que yo te digo y deja de hacer lo que tú crees que debes hacer. Entonces, he ahí el punto, ¿no? Entonces, cuando Pedro entiende eso, Señor, entonces se va al otro extremo, lávame por... No. En este caso, estoy estableciendo el rito, necesitas lavar tus pies. Y en un sentido figurado podríamos decir que, siendo que hemos sido bautizados por el Señor, pero en nuestro diario caminar nuestros pies se llenaron del polvo de pecado. Y ese es el momento cuando Dios quiere limpiarnos nuevamente para darnos a entender que el que limpia el pecado no somos nosotros, es Dios. No es que te laves los pies tú, porque tú no puedes hacer nada por ti mismo, otro tiene que lavarte. Y en ese otro que lava es porque al mismo tiempo está reconociendo que él también es una persona humilde. Correcto, ¿cierto? Correcto. Está actuando con esa sencillez, esa humildad para reconocer en su hermano a alguien igual a él. Correcto. O incluso superior de él. Y por otro lado... No sintiéndose más que el hermano. Muy bien. Y por otro lado, que no haya nada que se interponga, ¿no es cierto?, entre el beneficio que Dios me quiere dar, que es el recuerdo de su salvación, que entorpezca esa realidad en mi vida. Porque si yo tengo un conflicto con un hermano, por mucho que yo me lave los pies con otra persona, la bendición de Dios no va a llegar a mí porque tengo un asunto pendiente. Entonces, esta es la oportunidad que Dios me da y me dice, arregla tus cosas, ¿no? Haz con los demás lo que te gustaría que hicieran contigo, reconoce tus errores. Si has ofendido a alguien, pide perdón. Esta es la oportunidad, de manera gráfica, ¿no?, de humillarte ante Dios y decirle, Señor, estoy dispuesto a imitar tu ejemplo.
Ahora me llama la atención porque Cristo está confrontándose así con sus discípulos con todo este problema de las diferencias que hay entre ellos, las peleas internas de poder, ¿no es cierto?, que estaban ahí de por medio. Y Cristo, probablemente el que más necesitaba, de alguna forma, esos discípulos necesitaban pedir perdón a Cristo. Claro. Porque en el fondo estaban mal entendiendo su misión y estaban medio que usurpando su rol, el rol protagónico de Cristo en ese momento, que Cristo vino al mundo para salvar al mundo, para ser el centro de todas las cosas. En cambio ellos estaban tratando de serlo. Quienes debían pedir perdón eran ellos, sin embargo aquí es interesante cómo Cristo actúa con esa humildad. Y a veces yo me pregunto, cuando nosotros tenemos problemas con alguien, nosotros asumimos que son el afectado somos nosotros y que las personas tienen que pedirnos necesariamente perdón. Pero qué interesante es cuando uno, a pesar de que no es el responsable, toma la iniciativa de humillarse y de incluso hasta pedir perdón al hermano porque produjo en ese hermano la reacción que produjo, aunque probablemente ni tuve la intención de hacerlo. Y por otro lado, Patricio, ¿cómo iba el Señor a enseñar a ese grupo de hombres que venían discutiendo de quién habría de ser el mayor? ¿Cómo iba a enseñarles que en el reino de los cielos el mayor es el que está dispuesto a servir, no el que está dispuesto a ser servido? Claro. ¿Y qué pasa con el pan y el vino? Bueno, son elementos que nos ayudan a recordar el sacrificio de Cristo. Hubo una sangre que fue derramada. Señor, gracias por esa sangre. Jesús lo dijo, quien no comiere mi cuerpo ni bebiere mi sangre, ¿no? Es una forma de acercarnos de manera más íntima al Señor. Es una forma de recordar vívidamente que yo acepté que el derramamiento de sangre de Cristo no fue en vano. Yo lo acepté. Y gracias a esa sangre yo puedo participar de una relación estrecha con Dios. El cuerpo de Cristo fue quebrantado y gracias a que ese cuerpo fue quebrantado yo puedo vivir una vida de relación con Él. Lo reconozco y de nuevo renuevo mi pacto de fidelidad. Pero nota, Patricio, que aquí hay un detalle, que es el sacrificio de Cristo lo que hace posible todas estas realidades. No es, la gracia es gratuita, pero no es barata. Claro, tuvo un precio, ¿me entiendes? Precio caro. No, se pagó un precio muy caro y recuérdalo. Tú puedes vivir como vives porque hubo un cuerpo que se quebrantó por tu causa y una sangre que se derramó. Y eso es lo que yo reconozco y en gratitud a Dios participo de esa sangre. Bueno, nosotros como iglesia cristiana somos una iglesia que creemos especialmente en la segunda venida de Cristo. Y una de las cosas que caracteriza estos ritos sagrados y por qué razón existen es porque de alguna manera estos ritos nos recuerdan que estamos todavía en este mundo y que el Señor está a las puertas allí por venir. Y en la medida que nosotros participamos de estos ritos, estamos al mismo tiempo recordando que muy pronto el Señor está a las puertas. La verdad, las cosas que quiero agradecerte sinceramente el que hayas venido hoy día a este programa. Siempre escucharte es muy grato, muy agradable y esperamos invitarte para una próxima ocasión. Muy bien. No te vas a escapar en esta serie, varias veces. A ustedes agradecerles su presencia, su compañía, estar cada semana junto a nosotros para considerar estas lecciones de la Biblia, Crecer en Cristo, esta serie de temas. Que el Señor les bendiga y será hasta una próxima ocasión.